¿Qué es lo más misterioso paranormal que has presenciado? Número Reddit. Mi padre falleció el año pasado. Un objeto que siempre dijo que quería que tuviera cuando creciera. Era una escopeta que originalmente había pertenecido a su abuelo. Durante años tuvo esta escopeta escondida en el ático. Después de que él falleció, yo fui al ático a buscarla, solo para descubrir que ya no estaba allí. Unos meses más tarde, tuve un sueño en el que estaba hablando con él y le pregunté dónde había puesto la escopeta. Me dijo que estaba en el armario de una de las habitaciones para visitas. Le llamé a mi madre y le dije que revisara si de verdad estaba ahí. Y ahí fue donde estaba. Ahora, es completamente posible que mi padre me hubiera dicho dónde estaba la escopeta cuando estaba vivo. Y el sueño era poco más que un recuerdo que reviví. Pero no recuerdo que ese fuera el caso. Probablemente lo fue. Conocí a una amiga de la universidad en la que estudié con ella durante 4 años. Una noche tuve un sueño donde me topaba por accidente una mujer en un centro comercial en Canadá y por el golpe se había caído. Cuando se lo conté, ella recordó un evento parecido y descubrimos que en realidad nos topamos en el otro lado del mundo 3 años antes de que nos conocimos en la universidad. Es raro, porque sí pasó de verdad. Mi mamá me contó esta historia el otro día y me asustó. Cuando mi hermana mayor era pequeña, tenía como 3. Ella le pidió a mi tía que estaba embarazada en ese entonces que la cargara. Mi mamá le dijo a mi hermana, no puede cargar nada. Cariño, tiene un bebé en la barriga. Y entonces mi hermana pequeña les dijo, ese bebé está muerto. Mi mamá se asustó. Pero mi tía y mi abuela lo tomaron bastante bien y le dieron a mi mamá que no pasa nada. Que era solo una niña pequeña y no sabía lo que estaba diciendo. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Mi tía va al médico al día siguiente para un chequeo rutinario de embarazo y el bebé estaba muerto. Me da miedo en solo pensar en eso. Esta es una de las historias más espeluznantes de este tema. Hubo un tema en Acredit hace un par de días sobre qué cosas espeluznantes los niños dicen. Esto debería estar ahí. Cuando tenía 15 años, mi madre y yo estábamos parados en la cocina platicando. Había un estante en la pared sosteniendo llaves a unos 8 pies de distancia. Una llave del estante voló a través de la habitación y golpeó el suelo cerca de nuestros pies. Este es el único evento en mi vida en la cual no tengo explicación. Editar. Mucha gente pregunta el origen de la llave. No sé. Era una vieja y pesada llave. La casa fue construida en la década de 1880, por lo que podría haber sido la llave original de la casa. El momento más aterrador de mi vida sucedió mientras mi amigo y yo estábamos acampando en el este de Canadá cuando éramos adolescentes. Decidimos dormir en este camper abandonado que encontramos en lo profundo de un gran bosque que estaba cerca de nuestra ciudad. Había estado allí tanto tiempo que pequeños árboles habían crecido a su alrededor. Nos habíamos topado con él cuando estábamos explorando hace unos meses y pensamos que sería genial y valiente dormir allí por una noche. Así que un fin de semana lo hicimos. Llegamos al anochecer porque nos habíamos perdido tratando de encontrar el camper. Teníamos una linterna de muy baja potencia, así que lo hizo un poco más difícil. Una vez que finalmente lo encontramos, abrimos la puerta oxidada y entramos. Los sonidos dentro del camper eran crujientes y había eco. Había las típicas cosas de un camper esparcidas: tazas, latas vacías, novelas de pulp fiction hinchadas. Ya cansados, nos escondimos en un extremo de la camper donde la zona de la cama había estado originalmente antes que los cojines se hubieran podrido. Un largo pasillo se extendía a lo largo de la campera, así que básicamente podíamos ver de punta a punta del camper. Fue una noche miserable. Había varias ratas viviendo allí. Las vi mirándonos desde una parte masticada del techo. Cuando el viento soplaba fuera del camper, este sonaba como gritara y gimía. Incluso pensamos que también oímos a un oso afuera, caminando por ahí. Aún así,
Fingimos valentía y actuamos como si lo estuviéramos pasando bien. Pero estábamos al límite. En algún momento me desperté de un sueño incómodo. Me senté para volverme a acomodar, cuando noté algún movimiento fuera de la esquina de mi ojo. En el otro extremo de la caravana había una pequeña ventana, y al mirarla vi la silueta de un hombre, que claramente me miraba desde fuera. Al principio pensé que tal vez era una forma extraña de un árbol o algo así, pero cuando me moví un poco para obtener una mejor mirada, la persona claramente reaccionó y se movió. Luego se congeló. Mi corazón estaba pum pum latiendo sin límite y tuve que despertar a mi amigo inmediatamente, diciéndole que alguien estaba aquí una y otra vez, sin quitar los ojos de la persona que nos veía. Él se despertó inmediatamente y asintió con la cabeza hacia la ventana. Él también lo vio. Susurramos frenéticamente sobre quién podría ser y por qué nos miraba fijamente. Y durante los siguientes 10 minutos, sin bromas, lo miramos fijamente. Cuanto más tiempo lo miramos, más asustados nos poníamos. De vez en cuando se movía, pero siempre manteniendo los ojos fijados sobre nosotros. Finalmente le grité, «Oye, no hay reacción». Mi amigo era más valiente que yo y decidió encenderle la linterna en la cara. Tan pronto como lo hizo nos dimos cuenta de nuestro horrible error. No era una ventana al otro lado de la camper. Era un espejo. Nos habíamos estado mirando desde el principio. Completamente idioticos. Aún así, fue el momento más temible, relevante al tema y divertido de mi vida que nunca lo olvidaré. Lo más cercano a lo paranormal que he estado. Estaba tan asustada leyendo esto. ¡Qué gran final! Una vez vi a una shadow person. No sabía que así se les llamaba hasta mucho más después. Vivía en una casa en Laguna Beach, que había estado allí desde la década de 1820. En su historia, resumiéndolo, había sido un burdel y una casa para el contrabando de inmigrantes ilegales. Un día, mi nueva esposa y yo estábamos teniendo una discusión. Ni siquiera recuerdo de qué era la pelea, pero ella caminó por la cuadra para tomar una taza de café y relajarse después de la pelea. Y yo estaba solo en la casa. La forma en que se construyó la casa fue increíblemente rara. Había un dormitorio y una sala de estar en un lado. Luego un baño con 2 entradas. Al otro lado del baño había un pasillo que tenía ventanas en un lado y 2 dormitorios en el otro. Desde mi habitación, podía mirar al otro lado del pasillo en el baño. Luego a través del baño y por el otro pasillo. Estaba parado en mi armario. Y me di cuenta de un movimiento por la esquina de mi ojo. Y miré hacia abajo. Lo que vi. Y honestamente lo juro por Dios. Esto me hace la piel de gallina simplemente escribiéndolo. Una figura negra. Tal vez medía 3 metros de altura. Y solo era vagamente humanoide. Parecían siluetas negras. Como si alguien hubiera garabateado una forma humana en un canvas negro. Pero las siluetas se movían. Como arcos de electricidad. Esa es la mejor manera de describirlo. No había sonido que pudiera recordar. Recuerdo claramente que cuando lo vi, no tenía miedo. Más bien era como WTF. Entonces la silueta me notó mirándola. No puedo decir que se dio la vuelta. Solo se centró en mí. Supongo. Entonces tuve miedo. No salté corriendo. No grité. Nada. Solo estaba congelado. Porque se acercó a mí. Se precipitó por el pasillo hacia mí. No tengo idea de lo que pretendía. Pero tan pronto como entró en el baño, la puerta más cercana a mí se cerró de golpe. Entonces grité. Grité por mi esposa. Ella no estaba en casa. Me fui corriendo con toda mi fuerza hacia afuera y no volví a casa hasta que ella regresó a casa unos 10 minutos después de lo que pasó. No creo en fantasmas. No creo que haya visto algo sobrenatural. Pero sé que vi algo. Y no sé qué fue. Suena como una casa genial para mí.
Todo era como, no te preocupes hermano. Te ayudo, y cerró la puerta por ti. Mi abuelo falleció apenas unas semanas después de que yo naciera. Nunca lo conocí. Nunca supe cómo era. Cuando tenía 5 años, empecé a ver a este hombre en nuestra mecedora. Lo llamé el hombre de la mecedora. Mis padres pensaron que era esa etapa de amigo imaginario. Pero empezaron a molestarse cuando les hablaba del hombre de la mecedora todos los días. Finalmente me interrogaron al respecto. Les dije cada detalle que podía recordar y finalmente me mostraron una foto de un hombre. Era mi abuelo. Hasta el día de hoy. Tengo 22 años ahora. Cada vez que sueño, él está en un segundo plano en alguna parte de mi sueño. Recuerdo cuando soñé con mi graduación de la escuela secundaria y miré en las gradas, lo vi con mis padres. Me gusta pensar que solo está cuidando de mí y estando allí para mí. Así que soy un verdadero creyente de lo paranormal. Hace unos 20 años, mi mamá salió de la ducha. Pálida, temblorosa e histérica. Mi tía me habló y está aquí para recoger a alguien. Sé que está hablando de mi padre. Ella nos dijo eso a mi padre y a mí. Su tía ha estado muerta por muchos años. 2 días después, mi abuelo, el padre de mamá, estaba en el hospital. Estaba en coma y murió poco después de eso a causa de un cáncer de pulmón no detectado. Escucho muy a menudo esto acerca de los miembros de la familia que perecieron. Que aparecen cuando alguien en la familia va a morir. Para venir a buscarlos. Me gustaría ver si alguien más tiene una historia similar. No me pasó a mí, sino mi tía. Una mujer que hasta donde yo sé nunca me ha dicho una mentira. Alrededor de la Semana Santa hace muchos años la familia estaba esperando ansiosamente a su abuela, mi bisabuela, para llegar a celebrar con ellos. Tenía que llegar el viernes. El jueves por la noche. Después de que todos se habían ido a la cama. Mi tía fue despertada por una mano en su hombro. Levantó la vista y, para su sorpresa, vio a la abuela sonriendo hacia ella. Todo lo que la abuela dijo fue que estaba muy apenada por no poder estar allí para Semana Santa. Le deseó una buena noche a mi tía y dijo que estaba contenta de haberla visto antes de ir. Mi tía no pensó mucho de eso y se fue a la cama. A la mañana siguiente recibieron la llamada telefónica de que la abuela ha fallecido mientras dormía la noche anterior. Wow. Su abuela estaba de pie sobre su cama cuando se suponía que ni siquiera estaba en la casa y tu tía no le dio importancia. Clásica abuela. Mi padre murió en un accidente de moto hace unos años y después de que murió mucha mierda extraña comenzó a suceder en mi dormitorio cuando regresé. El reloj se caía de la pared y cambiaba de hora. Las baterías se separaban de los controles de la TV y knacks en la pared eran regulares. Pero lo más raro que sucedió fue cuando volví a casa de la universidad y me duché. Me vestí y volví al baño para terminar de prepararme y el espejo estaba despejándose del vapor y veo marcas de manchas débilmente que parecen letras. Así que le doy vuelta al espejo porque es uno de esos espejos de botiquín de triple panel. Y veo, hey, escrito a mano con el símbolo élfico que estaba en El Señor de los Anillos que mi padre ponía en todas partes. Esto fue probablemente 6 meses después de su fallecimiento y no tengo idea de dónde vino, ya que solo éramos mi mamá y yo en la casa y sé que ella no haría eso. Tengo una foto que trataré de encontrar. La parte loca es como una semana antes de que pasara esto. Había abierto un palo de neón de esos líquidos y salpico todo en el espejo. Pero la escritura estaba bajo las salpicaduras. Todavía hasta el día de hoy no puedo explicar cómo sucedió. De hecho, quitamos todo el espejo de la pared para que no se borrara. Encontré la foto, link en la descripción, la escritura que está a la derecha fue el intento de mi hermano de comunicarse con mi papá. No funcionó. Esto me recuerda cuando mi abuelo falleció hace unos 10 años. En los días fríos siempre dibujaba caras divertidas diagonal dichos lindos para mi abuela en la puerta principal. Después del funeral,
que fue en diciembre, todos volvimos a casa de mi abuela y vimos un dibujo tonto en la ventana. ¿Qué dibujó antes de fallecer? Mi abuela todavía se niega a lavar esa ventana y cada invierno siempre aparece de nuevo. No me pasó a mí, sino a mi padre. Cuando era más joven, solía ver a una mujer con un camisón blanco sosteniendo un candelabro caminando por el pasillo de su antigua casa. Nadie le creyó, pero pensó que era su abuela. Más de 20 años después y platicando con alguien de su trabajo, esta chica le dice a mi papá que solía ver a una mujer con un camisón blanco sosteniendo un candelabro en su antigua casa. Mi papá preguntó que dónde vivía y a su sorpresa, era su antigua casa. Espeluznante. Siempre encuentro historias en las que dos personas vieron lo mismo como lo más espeluznante. Hace unos 10 años caminaba una noche con mi hermana. Estábamos pasando un punto familiar en la carretera cuando de repente ambos nos encontramos a unos 200 metros atrás, acercándonos al punto familiar por segunda vez. Ella se volvió hacia mí y me dijo, ¿qué acaba de pasar? Ambos experimentamos exactamente lo mismo, como si nos hubieran retirado 20 segundos en el tiempo y ninguno de nosotros pudo explicarlo. No es de fantasmas espeluznantes, sino una sensación profunda de que algo antinatural ha sucedido. Una vez vi un ovni. Crecí en una ciudad muy pequeña, población alrededor de 500. Lo único que había eran campos de maíz y bosques y una base de la Fuerza Aérea. Una noche estaba sentada jugando a Inés cuando mi madre subió corriendo por las escaleras y entró en la casa gritando que un ovni la había seguido hasta casa. Naturalmente, mi padre y yo nos reímos un poco. Luego vimos la mirada en su cara y nos salimos volando hacia afuera. Solo se puede describir como una versión muy redonda diagonal suave del bombardero B-2. Era de un color metálico y brillante espeluznante. Se veía casi invisible a menos que estuvieras justo debajo de él y reflejaba este enorme campo de luz hacia el suelo rebotando de nuevo hacia el objeto. También yo tenía probablemente 10 años de edad, más o menos mi memoria y juicio de distancia podría ser defectuoso. Pero como recuerdo el ovni, era casi totalmente silencioso. Según mi memoria, el diseño era claramente una versión más reciente de un avión militar estadounidense que ya existe. Pero todavía era raro. Vi una nave triangular que volaba bajo que se parecía exactamente a, foto en la descripción, en el norte de Minnesota. Se mantuvo volando sobre un estacionamiento durante 1 minuto más o menos. Luego se deslizó lentamente fuera de la vista. Era muy grande y aproximadamente a 100-200 pies sobre el suelo. Investigué avistamientos similares. Y son numerosos. Hay algunas teorías, pero nada concreto. En particular, esto ocurrió a solo 20 millas de una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Afortunadamente estaba con otra persona que lo presenció conmigo.